Queridos amigos, seguimos en Bucaramanga, en las instalaciones que ha tenido la gran gentileza la Universidad, la UNAV, de prestarnos, para seguir analizando todo lo que está sucediendo en este entorno, en Colombia, en Venezuela, Colombia, la relación estrechísima que existe entre estos dos países, el drama humanitario que hay en Venezuela, y también hemos hablado ya de la cuestión de la inmigración. Y hay otra parte muy importante que es todo lo relacionado con el narcotráfico, con los grupos guerrilleros, con la desmovilización de estos grupos, su integración en la vida social y política del país. Y para hablar de todos estos temas, pues también tenemos a una joven muy brillante que lo explica maravillosamente bien, que es Andrea. Andrea, bienvenida al canal del Coronel. Cuéntanos lo primero, si te parece, Andrea, ¿quién eres? Cuéntanos un poco lo que tú quieras contarnos para que te conozcan nuestros queridos seguidores y para dar pie precisamente a toda la conversación que vamos a tener. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Decía que es la primera vez que estoy en un podcast, así de que una novedad. Pues me alegro de que participes por primera vez en el canal del Coronel. Sí, muchas gracias. Vi el canal, es maravilloso, es impresionante todo los análisis que haces a nivel internacional. Bueno, yo soy Andrea Mejía, soy de profesión trabajadora social. Tengo 8 años de experiencia profesional desde que me gradué de la universidad y desde siempre he estado trabajando, analizando e investigando el conflicto armado en Colombia, principalmente pues en esta región del nororiente, Bucaramanga, los municipios cercanos, el Magdalena Medio. Hice una maestría en Ciencias Sociales en México, en la Flaxo, México, y volví a Colombia a seguir trabajando estos temas. Trabajé un tiempo con una organización social de mujeres víctimas, en un museo justamente para mostrar los horrores de la guerra en la región del Magdalena Medio. Después tuve la experiencia maravillosa de apostarle a la implementación del Acuerdo Final de Paz con el proceso de reincorporación. Y pues actualmente sigo trabajando en temas humanitarios en el Magdalena Medio también. Entonces me he movido entre Santander, Magdalena Medio y toda esta región que pues a pesar de que muchas veces es invisibilizado el conflicto que se da en esta zona del país, realmente es bastante importante y es importante poderlo mencionar, hablar de él, conversar un poco sobre esos temas. Fíjate, tú has dicho la palabra guerra. ¿Tú consideras que lo que ha habido o sigue habiendo es una verdadera guerra, una guerra civil en Colombia? Es un conflicto interno que tiene unos matices que han sido impactados también por la dinámica internacional, incluso por la misma Guerra Fría, pues toda esta roce entre la idea del norte global y también pues todas las ideas de izquierda, por decirlo así, que han impactado a Latinoamérica, algunos países que han incluso llegado a los autoritarismos, pero ha impactado en Colombia porque ha sido la necesidad principalmente de Estados Unidos por tener el control de toda esta región, y Colombia ha sido un aliado. Entonces, de hecho, tuve la maravillosa experiencia de trabajar en una investigación sobre la historia del movimiento estudiantil en Colombia, y ahí me di cuenta de que en Colombia se viven los horrores de la guerra justamente por el hecho de pensar distinto, por el hecho de que pues en Colombia primero estuvo todo este conflicto que tal vez conoces entre liberales y conservadores, ¿no? Pero después el hecho de que no se tuvieran en cuenta otros partidos, otras ideas, otras formas de pensar la política y el país, y justamente el conflicto por la tierra generó otros grupos lastimosamente armados que empezaron por un fin, digamos, de justicia social y se degeneró en una guerra por temas ya de narcotráfico, y ahí es cuando uno dice, esto no es, deja de tener un sentido político y se vuelve en un negocio, ¿sí? Afectando a la población civil. Uh-huh. Claramente porque lo que le importa a los grupos, y sin importar de qué tinte sean a nivel político, lo que les interesa a ellos es tener el dominio de los territorios, y eso implica dominar las tierras, dominar el tráfico de armas, dominar el tráfico de drogas, dominar incluso la cultura y las ideas. Entonces, lastimosamente este país ha estado cruzado
por eso que no solamente tiene un sentido ideológico, sino también es un sentido económico. ¿En qué año podíamos cifrar que comenzó, en qué años este conflicto armado? Pues se dice que para hace aproximadamente 60 años. 60. ¿No? Un poco más. Pero pues claro, esto pues se da por todo como el desenlace de lo que ha sido el Frente Nacional, que llamaban un acuerdo entre liberales y conservadores por el dominio del país a nivel político, pero entonces luego se crean las guerrillas, ¿no? Que justamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o más conocidas como las FARC, cumplían 60 años cuando firmaron el Acuerdo Final de Paz, y ya van casi 70 años en total, ¿no? Y todavía existen otros grupos armados de esa magnitud como el ELN, y también existen otros grupos que se crearon posterior al Acuerdo Final de Paz, y que ahora, digamos, los matices y la complejidad del conflicto le dan otro panorama que todavía es muy difícil de comprender. Realmente pienso que tenemos un reto en términos académicos e investigativos para comprender cómo se está reconfigurando el conflicto en Colombia en estos momentos. Pero realmente la guerra o el conflicto interno colombiano no es nuevo, es algo que ya tiene una historia larga, y por eso no podría decir que inició con una guerrilla en específico, porque realmente, como te digo, venía de muchos desacuerdos o de muchas, ¿cómo decirlo?, inconformidades de la población por cómo se controlaba el país. El control por las tierras principalmente, y el control pues por lo político también, ¿no? De cómo poner las ideas de cómo podría ser un sistema en un país, cómo podría ser un país mejor, tal vez. Entonces, sí. Entonces, el acuerdo de paz es con las FARC y el gobierno de Colombia. Sí. Pero el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, sigue activo. Y tú me comentas ahora que han surgido otros grupos que probablemente sean escisiones a lo mejor de las FARC o otros grupos de nueva creación, con lo cual el conflicto armado, la violencia sigue por el país, ¿verdad? Sí, así es. El ELN es un grupo que realmente, pues, cuando uno se reúne a hablar con personas que trabajamos en este ámbito de la implementación del acuerdo de paz y los temas del conflicto armado y cómo hacer y cómo uno se sienta a divagar, ¿no? Muchas veces, como a tratar de resolver el país, pensamos que los acuerdos con el ELN son importantes, pero son difíciles, porque no es un grupo, no tiene la estructura de las FARC, por ejemplo, no tiene una jerarquía como las FARC. Se le llaman como un grupo armado de tipo federativo, federal, algo así, como que cada hay distintas subcélulas que no están, sí, a veces ni relacionadas entre ellos. Claro, sí, es un mismo grupo, pero como cada frente tiene más también horizontal. Maneja sus propias reglas, entonces tú puedes negociar con un frente acá, pero el otro frente no, y así. Entonces el gobierno, la verdad, la tiene bastante difícil para lograrlo, pero pienso que de todos modos, yo soy una fiel convencida de que tenemos que apostarle a los acuerdos de paz, aunque no sean perfectos y aunque en la implementación se encuentren muchos baches y muchas dificultades. Pero estoy convencida de que esa es la vía por la que tenemos que resolver las situaciones en Colombia y en el mundo. Claro. Bueno, al finalizar este conflicto con las FARC, al menos en términos de acuerdo y de firma de un acuerdo, obviamente dentro del grupo armado hubo personas que de pronto no estuvieron de acuerdo con estas negociaciones que se dieron en el año 2016 y surgieron disidencias, que se le llaman así. Hay gente que todavía les dice las FARC, pero no son las FARC, porque ya no es ese grupo armado, son otras organizaciones con otra estructura también ideológica. Y de allí también se han construido otros grupos, incluso paramilitares. Entonces, es complejo, eso ha complejizado. Y yo pienso que después de cualquier acuerdo de paz, el conflicto armado siempre no se va a acabar, se va a reconfigurar. Y ahí realmente lo que tiene que hacer el gobierno es pensarse o anticiparse a cómo va a resolver esas situaciones o esos retos posteriores a cualquier acuerdo. Claro que hay un problema, Andrea, que son personas que incluso algunos han nacido
que cuando les daba a luz su madre estaba con un fusil de asalto al lado, ¿no? Y han nacido ya inmersos en esa violencia y es muy difícil incorporarse luego a una vida, digamos, normal, ¿verdad? Con lo cual, tú imagino que habrás entrevistado personalmente a muchas de estas personas y te contarán esas situaciones personales de las que es muy difícil abandonar, muy difícil salir. Yo pienso que la vida lo pone a uno en los lugares en los que uno tiene que estar. Y resulta que cuando yo estuve en la universidad, todavía era una niña que estaba estudiando su carrera de trabajo social y tuve la oportunidad de trabajar con una profesora que estaba investigando justamente la experiencia de mujeres excombatientes. En ese momento le llamaban así porque no se había firmado el acuerdo de paz todavía. Ahí tuve esa oportunidad de escuchar esos relatos y después, muchos años después, tuve la oportunidad de trabajar directamente con ellas. Principalmente con firmantes del acuerdo de paz, que es un proceso diferente porque no fue sometimiento, sino fue un acuerdo y, bueno, un tema más político. De todos modos, esas dos oportunidades me permitieron acercarme a esas experiencias y realmente lo que tú dices es muy cierto, pero hay como, o sea, no hay una verdad absoluta. Hay personas que dicen, no, es que a las mujeres no les permitían tener hijos dentro del grupo armado y definitivamente allá no nacían niños, no había mujeres embarazadas y realmente pasaba que sí y pasaba que no, es decir, habían mujeres que pudieron parir hijos dentro del grupo armado por diferentes situaciones, pero lastimosamente no podían criarlos allí. Claramente en ese contexto era muy difícil. Entonces hay muchas familias que están desintegradas, mujeres que tuvieron hijos dentro del grupo y allá en la selva, en el conflicto, pero tuvieron que dejárselos a campesinos o a familiares. Y de hecho hoy en día existe dentro del marco de la implementación del proceso de reincorporación un programa para reunificar familias, porque pues tienen a sus hijos prácticamente regados en diferentes lugares del país, porque donde los iba poniendo el grupo, pues ahí iban y así pasó con muchas familias. Hubo otras mujeres que tal vez por los privilegios que de pronto podrían llegar a tener dentro del grupo armado, pudieron tener a sus hijos y pudieron sostener ese lazo o ese vínculo hasta que salieron del grupo armado. Y hubo otras mujeres que definitivamente no pudieron tenerlos allí, muchas las obligaron a abortar, muchas las obligaron a sostener métodos anticonceptivos contra su voluntad, controlaban también el tipo de relaciones que tenían dentro de los grupos armados, sí, o sea, es decir, tú con quién te relacionas, bueno, esos son relatos que contaban las mujeres en su momento. Y hoy en día, ya las personas en su proceso de volver a la vida civil han tenido que encontrarse con muchos retos y uno de ellos es cómo hago familia ya en la civilidad y qué herramientas tengo para poder criar, para darle enseñanzas a un ser humano pequeño, porque muchas veces las personas pasaron desde su infancia hasta su adultez dentro del grupo armado y no saben o hasta ahora están entendiendo o aprendiendo cómo es vivir en la vida civil, claro. Las reglas, pues la burocracia, por ejemplo, que se maneja mucho en las instituciones, eso no existía dentro del grupo armado. Ellos, recuerdo mucho que me contaban, generalmente cuando uno trabaja en entidades públicas le dicen doctora, aunque no lo seas. Entonces, me decían, doctora, es que yo cuando necesitaba algo dentro del grupo, yo le decía al comandante, es que se acabó tal cosa o necesitamos tal cosa, y lo teníamos. Pero ahora tengo que encontrarme con que yo le digo a usted que necesito esto y esto y esto, y usted me tiene que decir que primero tiene que consultar a Bogotá, que hacer un proceso, que tal. Entonces es tratar de entender cómo funcionan las instituciones y cómo se mueve la vida en realidad, en la civilidad. Puede ser un choque muy grande, pero muchas personas lo están logrando. Ya llevan alrededor de 8 años, el acuerdo de paz se firmó en 2016, empezó el proceso de reincorporación en 2017, más o menos llevan 8 años ya en su proceso y hay muchas personas que realmente han logrado apostarle a mantenerse en la vida civil, a construir familia, a volver a encontrar a sus hijos que de pronto dejaron en diferentes lugares. Muchas veces tal vez de pronto no han logrado
retomar la custodia, porque pues es difícil cuando has tenido que dejarlos por tantos años, pero sí al menos el contacto. Entonces, a mí me parece muy importante justo cómo el proceso de paz y justamente el proceso de reincorporación a la vida civil le ha permitido a las personas también rehacer su vida y replantearse realmente. No es lo que quiere el grupo armado, es qué quiero yo con mi vida. Entonces, eso me ha parecido muy importante. ¿Qué lleva a estas personas a unirse a estos grupos armados? Me imagino que unos lo harán por ideología, otros a lo mejor por necesidad, pero también me han contado que a muchas familias que tenían varios hijos, llegaban allí estos grupos y le decían, este hijo y este hijo con nosotros o os matamos a todos. ¿Es así la situación? ¿Hay distintas motivaciones? Sí, hay muchas. Esa es una de ellas. Cuando llegan los niños a cierta edad, el reclutamiento es una realidad que todavía existe en Colombia. De hecho, es algo muy preocupante, sobre todo en zonas donde hay un conflicto muy álgido. Pero digamos que el grupo armado que firmó el acuerdo de paz, tiene eso es algo pendiente que tienen por resolver y que muchas veces se niegan a aceptar que se dio el reclutamiento forzado. Y pasaba así, llegaban a los campos, encontraban a las familias, estos niños ya tienen edad de entrar al conflicto, entrar a la guerra, y entonces los obligaban, se los llevaban, muchos se fueron de esa manera, pero no solamente fue así. Por ejemplo, en la época en la que tuve la oportunidad de escuchar estas historias de las mujeres, algunas contaban que se enamoraban de hombres de los grupos. Se enamoraban porque en los pueblos llegaban y veían a esos hombres con sus uniformes, con sus armas, con poder, pues eso les resultaba atractivo y ellas preferían irse para el grupo. Otras cansadas de la violencia intrafamiliar, porque realmente en sus familias de pronto había necesidades, pasaban hambre, además violencia, sentían que era una forma de emanciparse. Otras mujeres y otros hombres también, ¿por qué no decirlo? Les gustaban las armas, les gustaba el poder que podían manifestar a partir de un uniforme, a partir de un arma, a partir de ese camuflaje, bueno, tal vez la adrenalina, tal vez del conflicto, bueno, las motivaciones múltiples, pero realmente muchas de ellas denotan esa desigualdad y ese abandono hacia los niños, niñas y jóvenes en el país. ¿Por qué? Pues si un niño o una niña tiene oportunidades y tiene la posibilidad de decidir qué hacer con su vida para apostarle a crecer, a ayudar a sus familias, a estar mejor, muy probablemente no elijan la guerra. Claro. Fíjate, yo recuerdo las primeras veces que vine aquí a Colombia, el año 17, 18, 19, justo en pleno proceso de paz, de reinsertar precisamente a estas personas de las FARC. Claro, no era lo mismo la aceptación que había en lugares donde no había habido violencia, pongamos Barranquilla, o prácticamente no había habido, que otros lugares donde sí que había habido mucha violencia, que obviamente había muchos recelos, o desconfianza de que estas personas se pudieran reincorporar a la vida civil pensando en las barbaridades que habían cometido, los asesinatos, todas las salvajadas. Y con lo cual había un enfrentamiento, digamos, entre partes del país con respecto a este proceso de paz, ¿verdad? Sí, pero esos enfrentamientos eran... Es que realmente si uno se pone a pensar, tiene lógica oponerse a tener que convivir con alguien que mató, que hizo masacres, que secuestró, que reclutó, que violó, muchos delitos inimaginables y muchas atrocidades que uno incluso no quisiera ni pensar. Es lógico que un país que ha tenido que pasar por todo eso, de pronto las personas se nieguen a tener que convivir con alguien que haya hecho ese tipo de cosas y sienten miedo. Y ahí va el tema de la estigmatización, ¿no? Eso va muy de la mano del miedo. Y es el miedo a compartir con alguien que yo pienso es un monstruo, porque básicamente eso es lo que hace el conflicto armado lastimosamente, y es que deshumaniza. Se nos olvida incluso que no importa si son soldados de las fuerzas militares, si son guerrilleros, si son paramilitares, todos son seres humanos y la mayoría son personas pobres, personas o empobrecidas, personas del campo, personas con falta de oportunidades que terminan vinculadas a estas agrupaciones armadas.
Cuando se termina, o bueno, se firma un acuerdo de paz y empiezan las personas a llegar a barrios, ciudades o incluso zonas rurales, es difícil para la población colombiana que no ha estado o que no ha hecho parte de esa guerra creer que esas personas pueden cambiar. Ya. Y hoy en día todavía hay personas que dicen, pero es que si esa persona hizo esto y esto y esto y esto, es el que él no deja de ser. Es una frase muy común, ¿no? Pero no, o sea, yo pienso que sí se puede. O sea, como te digo, convencida de que sí hay una posibilidad de cambio. Lo que pasa es que no es fácil. El país, el gobierno que esté de turno, tiene que apostarle con voluntad política y con voluntad económica a la implementación de ese acuerdo. Una persona que sale después de tantos años estar alejada de la civilidad y de las reglas de esta vida civil, pues no tiene herramientas para enfrentarse a buscar un trabajo, entrar a estudiar, porque muchas personas analfabetas completamente no saben leer y escribir. Hoy en día todavía hay programas para que las personas puedan acceder a educación desde lo más básico hasta nivel profesional. Y hoy en día todavía hay personas que están en ese proceso de aprendizaje, 8 años después. Entonces, hay mucho todavía por qué trabajar y es principalmente brindarle herramientas a las personas para que demuestren que sí pueden construir una vida diferente. Y en la medida que las personas van mostrando que sí pueden, la población colombiana va entendiendo que no se tienen que discriminar, que no se tienen que excluir, al contrario, que hay que incluirles. Hoy, de hecho, estaba merodeando ahí por internet, en Instagram, viendo Reels, y me encontré con un video muy bonito que hablaba sobre un proceso en el Valle del Cauca, que encontraron un cementerio abandonado con un montón de cuerpos por identificar. Y no sé si has escuchado este proceso de las mujeres buscadoras que se llaman las cuchas. No, cuéntanos un poco. Las cuchas tienen razón, son mujeres buscadoras que a nivel nacional han sido muy conocidas. Y en ese marco de búsqueda de las mujeres, las cuchas se unieron con una creo que es una organización social de firmantes de paz que se llama Reencuentros. Y entre ellas, unidas las mujeres, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y los firmantes de paz se encuentran haciendo esta labor de recuperación de cuerpos. ¿De qué cifra estaríamos hablando de desaparecidos? Uy, no tengo la cifra clara, tendría que Estamos hablando de miles, decenas de miles, cientos de miles. Miles de desaparecidos en Colombia hay muchísimos desaparecidos, pero tendría que buscar la cifra exacta en estos momentos, no la tengo tan clara. Y depende también de la región del país, claro, ¿no? Pero digamos, en estos momentos el reto que tiene la unidad de búsqueda, esa de hecho es una entidad que nace a partir del acuerdo de paz, no existía antes. Y ellos tienen ese reto de buscar a las personas desaparecidas. Y pues afortunadamente yo he podido como estar trabajando ahí muy cercanos a estos procesos que hacen esas entidades, y ellos encuentran en los firmantes de paz la posibilidad de trabajar de manera conjunta para que busquen, porque muchos saben en dónde hay personas desaparecidas, muchos saben incluso dónde hay fosas y pueden brindar información valiosa. Y hay firmantes dispuestos a dar esa información. Entonces, de hecho, yo recuerdo que en el momento en el que trabajé con firmantes de paz, logramos establecer una alianza o un trabajo conjunto con la unidad de búsqueda, y algunos pudieron ir a brindar sus informaciones que son claves para la búsqueda y que además les sirven al proceso de justicia que están enfrentando ellos como firmantes de paz. Porque muchos son comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso pues les significa un compromiso con la reparación de las víctimas. Bueno. Claro. Fíjate, has hablado de la reparación de las víctimas. Estos días también me comentaban que hay un debate social importante, que es que, claro, se le están facilitando ayudas para reintegrarse a los milicianos, sí, por así decirlo, o los guerrilleros, o como a los que han ejercido la violencia, pero en cambio no se le ayuda a las víctimas. Claro, y el problema es que me decían que es que hay muchos millones de víctimas y que sería prácticamente imposible incluso darles una ayuda mínima
porque el país no lo podría soportar, Sí. porque me hablaban de entre 10 y 15 millones de víctimas Sí. directas o indirectas del conflicto. Es casi una barbaridad. Sí, es verdad, y realmente ese es el reto más grande, justamente sobre lo que hablábamos ahorita, sobre la estigmatización. Es completamente comprensible que las víctimas estén indignadas con el hecho de que no hayan sido reparadas, no solamente económica, sino simbólicamente también, porque ellos perdieron a sus familiares, perdieron sus procesos, sus arraigos, perdieron sus tierras, perdieron muchas cosas que hoy en día hay personas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varias víctimas que me dicen, me siento muerta o muerto en vida. Claro. Entonces es entendible que una víctima pase tantas necesidades. Son personas empobrecidas, con falta de oportunidades, viviendo en zonas donde todavía existe el conflicto armado. Llevan hasta 20 y hasta 30 años esperando una respuesta respecto a lo que les pasó y no la han obtenido. Que en cierto modo casi molestan, ¿verdad? Porque en este proceso de paz como que la víctima molesta, y en cambio el que se siente casi empoderado es el miliciano, el guerrillero, el afligido, Claro. y en cambio la víctima pues casi se siente que tiene que ocultarse poco menos, ¿verdad? Exacto. Y el firmante de paz, aunque tiene voluntad de paz, y eso es algo importante que hay que hacer el proceso de reincorporación, sea como sea. De todos modos, a las personas les molesta saber que en el proceso de reincorporación ellos reciben el 90% de un salario mínimo mensualmente, adicional a otras ayudas que les brindan por el hecho de ser personas en proceso de reincorporación. Que uno diría, no está mal cuando a todos se les está Claro. ayudando, pero lastimosamente no alcanza para todo el mundo. Entonces, claro, se ve la diferencia. Una persona que hizo tanto daño recibe un beneficio económico y un acompañamiento además personalizado, porque es cada uno de ellos tiene un profesional que se encarga de Cada acompañar. uno de ellos tiene otra persona que se encarga de su caso particular. Sí, hay profesionales que tienen asignadas, no sé, alrededor de 50, 60 personas a su cargo para poder acompañar el proceso. Y todos los meses tienen que estar en contacto con el gobierno y con estos profesionales que se encargan de acompañar su proceso. Entonces es algo mucho más personalizado que con una víctima, ¿sí? Pero es que las cifras son exorbitantes. Aquí en Santander y Magdalena Medio se podría decir que hay alrededor de 400 firmantes de paz tal vez, mientras que ¿cuántas víctimas hay? Hay víctimas que todavía están declarando los hechos victimizantes. Fíjate. O sea, a la fecha, y para no ir muy lejos, esta semana que pasó tuve la oportunidad de estar en un municipio del sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, y no dábamos abasto viendo la cantidad de víctimas que todavía estaban tratando de informar las situaciones en las que habían estado ellos Claro. inmersos. Entonces, pues, realmente es exorbitante. O sea, Ahora mismo, ¿cuáles son los grupos activos principales además del ELN? están el ejército. Hay como una críticas respecto al nombre de ese grupo armado, pero es conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. ¿Y dónde viene ese nombre? ¿Por qué ese nombre tan extraño? Pues es que hay una crítica porque toman a Gaitán como un referente, pero pues las personas que conocieron a Gaitán, que siguieron a Gaitán en su momento, un liberal, pues dicen que no era una figura que apoyaría la guerra. Lastimosamente, pues lo han tomado como un referente, y ese grupo pues hay. ¿Y hay algunas partes del país que están siendo ahora mismo más afectadas específicamente por esta violencia? Sí, de hecho, pues en estos momentos sabrás que la Defensoría del Pueblo saca alertas tempranas constantemente, pues para advertir las situaciones inminentes del conflicto, y esta semana salió una alerta temprana de inminencia por los hechos que ocurrieron en el Valle del Cauca sobre no sé si escuchaste que hubo unos atentados y que pusieron unas bombas en esa zona del país. Entonces salió una alerta temprana sobre eso, y además pues hay una situación humanitaria bastante importante en toda la zona del Magdalena Medio y el Catatumbo,
que el Catatumbo es hacia el Ocaña, Cúcuta, esa zona del país, del nororiente colombiano. En la frontera ya con Venezuela. Sí, señor. Sí, porque justamente conecta, ¿no? El Catatumbo es estratégico por la forma, la configuración geográfica que permite que se dé el tráfico de armas y de narcotráfico, de drogas, ¿no? Ahora mismo estos grupos también se comenta que están relacionados con el narcotráfico y también con la minería ilegal, sí, concretamente de oro. ¿Es así exactamente? Sí, Andrea? Sí, es verdad. De hecho, justamente en esta zona del Magdalena Medio, sur de Bolívar, es muy conocido el tema de la minería ilegal, y realmente la dinámica y la economía se mueve así, a partir de la minería del oro. Hay zonas a donde dicen las personas que logran acceder a estos territorios que es casi impensable que quepan o que ingresen estas maquinarias pesadas, pero ingresan. No saben cómo las hacen ingresar, pero las hacen ingresar. Hay un gasto millonario en maquinaria pesada que llega a estas zonas del sur de Bolívar a realizar minería ilegal, y muchas personas, de hecho, desde la civilidad, se van a las minas a buscar oro. Pero entonces se arriesgan a convivir con grupos armados, a estar bajo el peligro de las amenazas, a estar bajo el peligro de las mal llamadas vacunas, que son extorsiones, y a convivir. ¿Le llaman vacunas a las extorsiones? Sí, le llaman vacunas a las extorsiones. No la he oído nunca. Sí, es una palabra históricamente conocida en Colombia, porque así todos los grupos armados le han llamado como al cobro que le hacen a empresarios, a personas que viven en los pueblos, por poder ejercer su labor, así sea tener una tienda de zapatos. Te cobran vacuna para poder tener su tienda de zapatos, y así con todo tipo de negocio. Entonces las personas que hacen minería ilegal o que acceden a este tipo de dinámicas también responden a lo que hay en el territorio, ¿no? No quiere decir que todo el mundo se dedique a eso, pero que es una realidad que sí existe. Uh-huh. Pues tú ahora apuestas por la reinserción, tú crees que es posible, aunque dure tiempo, pero es la solución para el país al final, ¿verdad? Sí, completamente. Realmente yo sé que existen muchos retos. He tenido la oportunidad de encontrarme con personas que no creen en esto, que definitivamente me dicen, ¿por qué le vamos a dar una segunda oportunidad a una persona que hizo tanto daño? Pero pienso que si no lo intentamos, bueno, no vamos a saber si no va a acabar nunca y no va a acabar nunca. Sí, claramente hay claroscuros. En todo hay claroscuros, siempre. No vamos a decir que las personas que estuvieron en el grupo, que ahora son firmantes de paz, son santos, que no hacen, porque realmente, lastimosamente, me encontré en mi trabajo en algún momento con historias de personas que hacían su proceso de reincorporación en zonas donde todavía hay grupos, y ellos están muy expuestos otra vez al reclutamiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen experiencia en el uso de armas, ya saben cómo funciona la guerra, ya saben cómo moverse, conocen el contexto. Entonces los grupos que todavía permanecen activos los buscan para traérselos y hacerlos parte otra vez de otro tipo de configuraciones armadas, pero otra vez hacia eso. Entonces esa exposición existe, permanece, y el reto es cómo hacemos para que las personas que están expuestas no vuelvan a delinquir. Uh-huh. ¿Sí? Ese es un reto muy grande que tiene el gobierno, y claramente hay muchas personas que volvieron a los grupos armados, muchas personas que incluso desaparecieron porque nunca más pudimos volver a seguirles el rastro de su proceso, pero esa es una realidad, y por esa razón es que tenemos que seguir trabajando para hacer acuerdos de paz, porque si no... Muchos de estos guerrilleros, algunos, han ido a combatir como mercenarios a lugares como Yemen o Ucrania. Incluso ahora mismo, recientemente leía que hay aquí madres colombianas que están reclamando los cuerpos de sus hijos, o que por lo menos saber dónde están sus hijos que fueron a combatir a Ucrania. ¿Sabes algo al respecto de esto? No he trabajado ese tema. No. ¿Y hay algún tipo de ayuda internacional
ahora mismo para solucionar el problema aquí de la violencia en Colombia? Es decir, por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, que en su momento estuvo absolutamente involucrado en todas estas cuestiones. Sí, aquí en Colombia hay varios organismos internacionales presentes. De hecho, aquí en el Magdalena Medio está la ONU con diferentes organismos de su misionalidad. Está la MAP OEA, que es la misión de apoyo a los procesos de paz de la OEA. Está la Cruz Roja Internacional. Y bueno, y hay programas también de nivel nacional que articulan con cooperación internacional para poder implementar proyectos en estas zonas conflictivas. Organizaciones sociales que hacen pues procesos en las comunidades para poder implementar diferentes programas y proyectos. Entonces sí, afortunadamente eso es una oportunidad, porque al haber presencia internacional hay recursos también para poder desarrollar al menos, digamos, son intentos por construir paz en medio del conflicto, pero muy necesarios. Desafortunadamente, lo que sí se ha visto aquí es que pues justamente con la llegada de Trump y la reducción de recursos económicos para afrontar temas como la guerra en Colombia, pues los organismos internacionales han tenido que reducir su capacidad también, ¿no?, económica y de profesionales. Entonces, eso también se ha visto, es una realidad. Y también, pues muchos de los programas y proyectos que se desarrollaban, por lo menos en esta zona del país, que es la que conozco, le apostaban a la situación humanitaria migratoria de venezolanos en Colombia. Y pues al haber otros conflictos en otros lugares del mundo, como es Ucrania, pues estos recursos económicos se retiraron, y pues eso también ha significado un reto importante para las organizaciones sociales. Sin acabar con el narcotráfico, ¿es imposible acabar con la violencia en Colombia? Porque al final todo está muy relacionado con el narcotráfico. Sí, porque como yo te decía, la guerra es un negocio. Y mientras el negocio del narcotráfico se mantenga, esto va a seguir así. Pues queridos amigos, un placer haber conversado con Andrea, que ya nos ha hecho el análisis de toda esta situación, de estos grupos guerrilleros, estos grupos armados, de esta violencia que todavía se sigue dando lamentablemente en Colombia. Y como dice ella, tenemos que pensar en positivo, tenemos que ser optimistas en el sentido de que algo se puede ir avanzando para precisamente acabar con la violencia, y que estamos, como estamos comentando también, pues muy relacionado lamentablemente con el narcotráfico. Así que espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya ilustrado todo lo que nos ha contado Andrea, a la cual le damos las gracias por haber participado en el canal del CONER. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, maravilloso. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.